Un mundo en juego. Puede sonar grandilocuente, pero lo que ocurre en Estados Unidos siempre tiene su eco en el mundo. Y esto obviamente te incluye a ti. A pocos días del martes 5 de noviembre, las elecciones a la presidencia que se disputan Donald Trump y Kamala Harris van a determinar no solo al nuevo inquilino de la Casa Blanca, sino el rumbo económico, social y geopolítico del país que marca parte importante del ritmo de todos los rincones del planeta. Con figuras como Elon Musk o Taylor Swift tomando partido en la carrera, estamos ante las que probablemente sean las elecciones más polarizadas y volátiles de la historia del país norteamericano, con dos candidatos que proponen caminos diametralmente opuestos. Y un detalle curioso, ¿sabías por qué se celebran siempre el primer martes de noviembre? Hoy analizamos las previsiones de resultados y la situación de las elecciones de Estados Unidos junto a los titulares destacados de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España de la mano de DS Automóviles España, la marca premium francesa del grupo Stellantis. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. Cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría. Seguro que has escuchado esta frase, y bueno, la has escuchado aquí en Extra Bits, en episodios sobre la situación de la bolsa y los tipos de interés, y claro, hoy vuelve a ser inevitable. Las elecciones presidenciales que se disputan Donald Trump y Kamala Harris van a impactar más allá del ámbito doméstico estadounidense. Si hablamos de economía, las fuertes divergencias de ambos candidatos podrían trastocar los mercados internacionales que acabarían teniendo su repercusión, como decíamos, en Europa y, por ende, en España. El sector agrícola o el automovilístico, por poner dos ejemplos sencillos, están vinculados a políticas comerciales y de aranceles que también emanan de Washington. El regreso de Donald Trump, con su perspectiva proteccionista, ya lo sabéis, podría suponer barreras comerciales incluso mayores que las que ya llevó a cabo en su anterior mandato, con fuertes implicaciones en exportaciones y el comercio global. Por el otro lado, Kamala Harris quiere aumentar el gasto social y quiere más intervención del Estado para reactivar la economía local, con el déficit en niveles alarmantes, el 6,4% del PIB. Harris llegó con meses de desventaja frente a Trump y así promete más ayudas y créditos fiscales para renovables, para la inteligencia artificial, de la que también hablamos en Extra Bits, y bueno, para cualquier industria que apueste por producir dentro de Estados Unidos. ¿Cómo respondió Trump? Con más rebajas fiscales, y Harris pues decidió no subir tanto los impuestos como estaba previsto. ¿Y quién va a pagar todas estas promesas? ¿Qué ocurrirá con la estabilidad de los mercados financieros? Pues una vez más, lo dicho, si Estados Unidos estornuda, nos resfriaremos. Y aquí estamos en el resto del mundo, pendientes a miles de kilómetros de cada nuevo vaivén en la carrera por la presidencia. En la meca del capitalismo y el espectáculo, era de esperar. La política es cada vez más un grandísimo catalizador del morbo que llena parrillas de televisión y engorda cifras de medios digitales. Esto no te suena nuevo tampoco, seguro, es también la realidad de países como España, pero Estados Unidos siempre va un paso por delante. Y en el show, nadie les gana. En un lado del ring tenemos a Elon Musk, que se ha convertido en el principal abanderado de la causa republicana. Su implicación está siendo histórica. En el club de los más ricos, ni Bill Gates, ni Jeff Bezos, ni nadie antes que él se ha involucrado tanto públicamente, donando además más de 75 millones de dólares a la causa. Vamos a poner esto en contexto. Antes de esto, su mayor donación política fue de $75.000 en 2006. Ahora es el mayor aliado público de Donald Trump, igual que lo son Nicky Jam o el rapero Lil Wayne, que han participado en sus mítines. Pero no son los únicos que han defendido con fervor su postura política. Taylor Swift, Beyoncé o George Clooney han apoyado a Kamala Harris, entre otras muchas figuras públicas. El caso de Taylor Swift, de hecho, ha sido uno de los más mediáticos. Ojo a esta historia. Cuando Donald Trump eligió a J.D. Vance como candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, un comentario suyo reflotó en redes sociales que decía así: Estados Unidos está gobernado por un puñado de señoras con gatos y sin hijos que se sienten miserables en sus propias vidas y quieren hacer que el resto del país también se sienta miserable. Estas fueron sus palabras. ¿Qué hizo Taylor Swift?
publicar su apoyo públicamente a la candidata demócrata con una foto suya con su gato. Y la frase «mujer con gatos y sin hijos». Y las redes ardieron. La realidad es que las mujeres solteras en Estados Unidos votan en bloque y lo hacen mayoritariamente al Partido Demócrata. Si lo unimos al cambio demográfico que muestra cómo ha aumentado paulatinamente el número de mujeres solteras en el país, con un 55% más en 2023 respecto a 2020, tenemos un titular. Las mujeres solteras pueden ser clave para que Estados Unidos tenga a la primera mujer presidente de toda su historia. Solo ellas son una cuarta parte del electorado. En la misma terna está la población latina de Estados Unidos. O lo estaba. Cuando en 2015 Donald Trump comenzó su mandato, la población latina era prácticamente unánime en su rechazo al magnate. Ahora la tortilla podría darse la vuelta. El discurso siempre grandilocuente, encolerizado y polarizante que ya conocéis de Donald Trump habría ganado adeptos entre los mexicanos, los mismos a los que una vez llamó violadores, los mismos que serían víctimas de su palabra de deportar a entre 15 y 20 millones de personas, tal y como prometió a la revista Time. Cuando Joe Biden se bajó de la carrera, las encuestas decían que su apoyo entre la comunidad latina había caído por debajo del 50%. Con Kamala Harris han remontado al 58%, pero sigue siendo una cifra muy lejana para las expectativas del partido. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible esto? Jordan Vonderhaar viajó para Business Insider al condado de Starr, en Texas, que, siendo histórica y aplastantemente demócrata, ha ido virando cada vez más en su opinión política. Allí se encontró un condado rural, de clase trabajadora, que venera las fuerzas del orden y el ejército, y para quienes la sensación de inestabilidad económica y la sombra de las élites han ido cobrando cada vez más peso. En ese campo de batalla, Trump es el ganador, porque se consideran más tejanos que mexicoamericanos, y la política de Biden y Harris se ha centrado en los inmigrantes. Ellos no lo son. Siguen latiendo los escándalos de corrupción de los 80 y la desconfianza hacia el Partido Demócrata, lo que ha elevado a Trump como una figura del cambio para los latinos no solo del sur de Texas, sino de todo el país. Así lo dicen las encuestas. Solo el 9% de los votantes latinos citaron la inmigración como una prioridad. La cuestión racial, la igualdad de género y los derechos LGBTIQ+ han sido puntos clave de elecciones pasadas. Y ya veis, estas no van a ser una excepción. No quedan ya debates presidenciales ni grandes eventos que puedan alterar drásticamente la carrera electoral. Y salvo sorpresas de última hora, la situación sería favorable para el candidato republicano, que se habría recuperado ligeramente tras las fuertes críticas que sufrió tras el cara a cara en directo con Kamala Harris. La estrategia de Trump se ha centrado en los hombres jóvenes y ha atacado allá donde ellos están, fuera de las entrevistas tradicionales y más en medios como este, como los podcasts, consiguiendo un 58% del voto entre ellos frente al 37% de Harris, según las encuestas del New York Times. Harris ha tirado de sus aliados más fuertes, Barack y Michelle Obama, que han cobrado protagonismo en los últimos meses de la carrera. Las apuestas ahora están equilibradas y el resultado dependerá en gran parte de lo que ocurra en la llamada Muralla Azul, que son Wisconsin, Michigan y Pensilvania, donde Trump necesitaría ganar al menos uno de ellos para asegurarse la presidencia. Y los últimos datos de 538 dicen que el Partido Republicano habría dado la vuelta a las encuestas en Pensilvania. El martes 5 de noviembre será determinante para el futuro de la política y la economía global. Dejaba la incógnita al principio. ¿Por qué el primer martes de noviembre? La respuesta: la tradición. Poco gusta más en Estados Unidos que la tradición. Desde 1845, cuando Estados Unidos era una nación de agricultores, se pensó que celebrar las elecciones en primavera iba a ser, un problemón para la siembra. En verano lo sería para la cosecha. Pero un martes de noviembre no molestaría a nadie. Los agricultores podrían dejar los campos, viajar y votar sin interrumpir el ciclo agrícola. Con la misa prometida para el domingo, ellos viajaban el lunes y regresaban el miércoles, el día de mercado. Hoy, más de 100 años después, la tradición sigue siendo la norma. Las encuestas están más empatadas que nunca. La tensión, igual que la polarización, por las nubes. Los estadounidenses aguantan la respiración en los pocos días que quedan por delante, pero el resto vamos de su mano. Una parte del mundo queda en manos de los indecisos,
quienes verdaderamente decidirán, viendo las perspectivas de voto tan ajustadas, quién ocupará la Casa Blanca. De Estados Unidos al mundo. Estos son los titulares destacados de la semana en Business Insider. El gobierno convierte las nuevas leyes europeas en el maná que necesita para salvar la legislatura. Los últimos grandes anuncios de la Moncloa, como la regulación de los alojamientos turísticos o el Plan de Acción por la Democracia, en realidad son adaptaciones de normas emanadas en Bruselas. La estrategia no es infalible y puede llegar a frustrar a su electorado. En un momento en el que las movilizaciones en la calle por el drama de la vivienda son cada vez más constantes, al gobierno se le pide más. Más allá de las ayudas a los jóvenes o más allá de la construcción de vivienda pública, que no hará notar sus efectos hasta dentro de bastante tiempo. El espíritu de los reglamentos europeos es que todos los países tengan las mismas reglas. Si todos los países hacen leyes de desarrollo, acabas teniendo un reglamento y 27 leyes distintas desarrollándolo, una por Estado miembro, explica un experto en Business Insider. El nuevo superciclo económico de Estados Unidos. Los economistas anticipan una nueva era de caos. En los últimos 15 años, la economía estadounidense se ha caracterizado por la debilidad de la demanda y los bajos tipos de interés, una suerte de resaca de la gran recesión que ha durado década y media. El entorno favorable al riesgo revolucionó ciertos sectores. Silicon Valley puso Internet en nuestros teléfonos. China explotó una enorme burbuja en su mercado inmobiliario y el mundo empezó a invertir en energías renovables. Pero los bajos tipos de interés hicieron poco por impulsar la demanda y la economía creció sistemáticamente más despacio que antes de la crisis, sin superar nunca el 3% de crecimiento del PIB. Solo después del estímulo masivo que aprobó el gobierno de Estados Unidos para combatir los efectos de la pandemia, la economía se aceleró de verdad, elevando los salarios y empezando a crecer a buen ritmo. Ahora, según muchos expertos, este paradigma ha cambiado radicalmente y estamos ante un nuevo superciclo económico. Una nueva era que tendrá muchos baches. Fue una experiencia nefasta. Extrabajadores de Odilo cuestionan la gestión del ex-CEO, Rodrigo Rodríguez, apartado por los inversores. Extrabajadores descontentos con el trato recibido en Odilo han sido el origen de la denuncia por falsedad contable y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, que ha provocado que los fondos aparten de la empresa a Rodrigo Rodríguez, cofundador y exconsejero delegado de la compañía. Pero ¿cómo era trabajar en Odilo? En Business Insider hemos hablado con una quincena de exempleados que estuvieron allí entre mediados de 2020 y comienzos de 2024. Apuntan a humillaciones, un control asfixiante y jornadas maratonianas en la sede madrileña. Rodrigo Rodríguez, cofundador y ex-CEO de Odilo, niega las acusaciones y se apoya en una encuesta anónima, realizada por PwC, en la que el 96% de los encuestados asegura que hay un buen ambiente de trabajo. Tienes todos los detalles en Business Insider. El flechazo de la generación Z con los móviles de segunda mano. Apple debería tomar nota. De vez en cuando llega un producto revolucionario que lo cambia todo. Eso dijo Steve Jobs cuando presentó el iPhone en 2007. Y vaya si tenía razón, el mundo no ha vuelto a ser el mismo. ¿Pero ha pasado lo mismo con el iPhone 16? En los 17 años transcurridos desde que salió el original, el lanzamiento de un nuevo iPhone ha pasado de ser el acontecimiento tecnológico más importante del año a poco más que una actualización de software envuelta en celofán. En lugar de ese entusiasmo, hay un nuevo tipo de hype. El de los iPhone viejos. Tim Cook no ve el auge de los smartphones reacondicionados como una amenaza existencial. Incluso unas ventas decepcionantes no lo son del todo para los estándares de Apple. Se estima que ya ha vendido decenas de millones de iPhone 16, y eso antes del típico tirón navideño y del despliegue de Apple Intelligence. Pero con el creciente escepticismo de los consumidores respecto a la IA y su interés por los móviles de segunda mano, el CEO de Apple haría bien en tomar nota de la tendencia. Drones, startups y fe. Este joven de 24 años quiere salvar el mundo sembrando nubes. Augustus Dórico es el fundador de Rainmaker, una empresa que quiere revolucionar la técnica de siembra de nubes.
Y esto es el proceso de lanzar una solución, normalmente yoduro de plata, a las nubes para provocar precipitaciones o lluvias que no se producirían de forma natural. Lo quiere hacer utilizando drones especializados, seguimiento meteorológico por radar y modelos numéricos para que el proceso sea más preciso, económico y fácil de implantar. Dorico forma parte de El Segundo, un barrio en Los Ángeles alejado de Silicon Valley que fusiona el futurismo tecnológico con una fuerte identidad espiritual, estética obrera y una mentalidad liberal. Veo en gran medida que lo que estamos haciendo en Rainmaker es, con cautela y con el escrutinio y el consejo de otros, como ayudar a establecer el reino de Dios, asegura Dorico en un reportaje de Business Insider. Venga, vámonos a disfrutar con el plan de la semana que te trae DS Automóviles España, Tomorrowland Immersive Experience. Esto es una pasada. En el Withing Center de Madrid, desde el 25 de octubre, Tomorrowland trae su magia a una experiencia audiovisual única para sumergirte en uno de los festivales más icónicos del mundo. Y no vas a tener que viajar a Bélgica, lo tienes mucho más cerca. ¿De qué va esto? Pues con gafas de realidad virtual viajarás por los 20 años de su historia, con tecnología de vanguardia que ya ha conquistado a más de 40.000 personas de 56 países. Ahora toca conquistar Madrid, así que si lo tuyo es la música electrónica o si quieres una experiencia diferente y para toda la familia, hoy la tecnología tiene un plan para ti. Suscríbete a la newsletter de Business Insider España y recibirás de lunes a viernes nuestra selección de las noticias que necesitas para estar informado. ¿Y los fines de semana? Sí, sonrisas. Los sábados tienes nuestra newsletter de buenas noticias. ¿Cómo lo oyes? Buenas noticias, porque sí, también tienen hueco, aunque no siempre lo parezca. Cargado con los últimos pronósticos para las elecciones de Estados Unidos, la información de nuestros titulares destacados de la semana y tienes un planazo de realidad virtual y música. ¿Cómo puedes superarlo? Entrando en businessinsider.es para tener la última hora de la actualidad. Yo te espero en el próximo episodio de Extra Bits. ¡Chao!